modo de tener una colección de objetos en el mundo real, lo vamos a transformar o lo vamos a representar en esta estructura de datos que se denomina pila. Las pilas, por esencia, son estructuras de datos lineales, que significa que están organizados en una lineecita. En este caso, si tuviéramos en su imaginario, en su cerebro, se ponen a pensar en una pila de cosas, vendría a ser una linealidad vertical, ¿correcto? Encima, encima, encima. Entonces, eso hace una conformación lineal de los datos. Y estas pilas, debido a la forma en cómo nosotros decidimos, ¿no es cierto?, poner los datos, sacar los datos para obtener esta colección, pues es una estructura que está restringida en operación. Eso quiere decir que no podemos poner donde sea, no podemos eliminar de donde sea, no podemos hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Para darle el soporte y la representación de lo que realmente queremos tener como una pila. En este caso, fíjense, las operaciones que probablemente más vamos a controlar para poder dar todo el soporte o la sensibilidad de que tú estás almacenando datos como una pila, es las operaciones de inserción y eliminación. Como dice en la diapositiva, pues esta estructura de datos la vamos a utilizar. Es ideal cuando en algún problema tú requieras representar una colección de datos con esta forma de ingreso y salida de datos, ¿no? Voy a apilar. Si tú quieres apilar datos, entonces esta estructura es interesante más que una lista. Las pilas, entonces, por la forma en cómo nosotros organizamos, ¿no es cierto?, la inserción y la eliminación de los datos, se dice que siguen un modelo de administración LIFO, en el cual se asegura que el último dato en entrar a la estructura o a la colección siempre va a ser el primero en salir. Y eso sucede en la pila. En esta diapositiva, si ustedes observan, tienen una pila de libros. ¿Ya? Si yo quisiera insertar un nuevo libro, siempre ¿dónde va a ir el nuevo libro? Encima. Si yo quisiera sacar un libro de esta estructura sin desbaratar la pila de manera segura, ¿cuál tendría que sacar? El que está encima. ¿Ya? Entonces, el último en entrar siempre va a ser el primero en salir. ¿Ya? En este sentido, cuando tenemos una pila de datos, hay dos cosas que nosotros tenemos que distinguir, ¿no? Una de las cosas importantes que tenemos que modelar, si queremos representar esta forma de almacenar datos en computación, en una estructura de datos pila, tenemos que tener dos cosas muy importantes. Uno, que es el tope, donde está el encima, ¿no es cierto?, de la pila. Y tenemos que reconocer que ese tope siempre está sobre una base, ya de objetos de la misma naturaleza. Entonces vamos a tener dos cosas, ¿no? Necesitamos conocer el tope y la base de la pila. Esas dos informaciones. Dentro de la pila, fíjense, tenemos que restringir las operaciones, sobre todo que alteran la estructura. Entonces, la operación que me permita insertar un dato es una operación por defecto que lo único que requiere es la información que nosotros queremos insertar, ¿de acuerdo? Y no necesito mayor dato para poder insertar de manera correcta en esta pila, ¿sí? Hay solo un modo de insertar datos en una estructura de datos pila. Y lo único que se requiere para insertar es el dato que estoy queriendo insertar. La pila por defecto, para respetar ese modelo de administración y dar toda la sensibilidad de que estás apilando un dato, va a ubicar este dato siempre al tope de la pila. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace este proceso de insertar, que en el caso de la pila recibe un nombre distinguido que se llama push. Entonces, si queremos poner un dato en la pila, le vamos a decir push y lo único que se requiere es el dato, nada más, ¿de acuerdo? De la misma manera, cuando nosotros querramos eliminar un dato de la pila, pues yo no necesito darle mayor información a la pila y hay un solo modo de eliminar de la pila de manera correcta y que me permita modelar, ¿no es cierto?, el almacenamiento de un conjunto de cosas bajo este concepto de pila. Y lo único que necesitamos es que me diga,
Bueno, eliminaremos y automáticamente la pila, ¿de dónde va a sacar el dato? Del tope de la pila, ¿ya? Al hacer estas dos operaciones, fíjense, yo me estoy asegurando que siempre el último dato que ha entrado va a ser el primero en ser eliminado. Para poder eliminar un dato de una pila, lo único que necesitamos es pedirle la operación y que en este caso, al igual que en la inserción, tiene un nombre especial y se llama pop. Entonces, cuando yo le digo pop a la pila, automáticamente, ¿qué hace? Te elimina el dato que está encima de toda la colección de datos. ¿De acuerdo? No hay manera de eliminar un dato de otra posición. Si nos ponemos a pensar en la vida real, pues no me interesa, por ejemplo, eliminar este libro verde y pretender que la pila va a mantener intacta, ¿no? Entonces, si yo jalo este verde, es posible que la pila se desbarate. Entonces, si yo quiero acceder a este libro verde, entonces no me convenía apilar, ¿correcto? Esa es la idea, ¿ya? Esta estructura de datos, entonces, es una estructura restringida en operación, es estricta, realmente te permite administrar, almacenar, acceder, eliminar los datos de esta estructura haciendo uso de este principio de apilación, ¿ya? Tanto para el ingreso como para la salida de datos. La otra operación estándar que debería proveerte toda estructura de datos, ¿cuál es? Es la que te permita acceder a los datos de la estructura. En este caso particular, nos pondremos a pensar en la vida real. Si tenemos una pila de cosas, el único dato al cual nosotros podemos acceder así de manera abierta, digamos, sin tener mayor cosa que se puede mirar sin restricción, vendría a ser el dato que está en el tope. ¿Ya? Pero si yo quisiera mirar, por ejemplo, este dato del el café, yo tendría que desapilar todo y mirar, ¿correcto? Pero no tiene sentido, porque si yo necesito mirar esto, entonces probablemente no deberíamos haber usado una pila, porque tengo que desbaratar la pila. ¿Estamos de acuerdo? Para poder observar. En este caso, entonces, cuando yo le pido acceder a un dato de la pila, no necesito darle mayor información, ni dato, ni posición, nada por el estilo. Le digo, quiero acceder a un dato de la pila. El dato accesible a la pila por defecto siempre es el dato que está al tope de la pila. ¿Ya? Esa es una estructura de datos lineal que es restringida en operación y esas sus operaciones van a respetar un modelo de administración que se llama LIFO y trata de modelar el almacenamiento de una colección de objetos resultado de hacer los procesos de apilación, desapilación de estos elementos, ¿de acuerdo? Y es estricta, ¿no? No admite posibilidades de que accedamos al cuarto, pero se puede hacer, no, ya eso modela una pila. La otra estructura de datos lineal que es restringida en operación, porque también sigue un modelo de administración, es la cola, ¿ya? Entonces, en la cola nosotros conocemos este concepto, ¿no es cierto? La cola en realidad me modela una lista de espera que está privilegiada por el orden de acceso o de ingreso a la estructura, ¿cierto? Entonces, si tenemos una cola de a de veras estricta, ¿qué se respeta? El momento en el que tú has ingresado a la cola, ¿ya? Entonces, esta estructura de datos es ideal cuando tú quieres almacenar una colección de cosas que tienen que ser encoladas. Y usualmente esta estructura de datos se utiliza para todos aquellos problemas que involucran, ¿no? Un servicio, atención a clientes, cuando tienes cliente servidor, cuando tienes productor consumidor, o definitivamente cuando quieres atender algo. Por ejemplo, si tienes una impresora que atiende más de una computadora de red y tú mandas trabajos, entonces, ¿qué es lo que sucede en la impresora cuando se tiene más de un trabajo? Se hace una cola de impresión, ¿correcto? El primer trabajo que ha llegado, digamos, a la impresora es el primero que se atiende y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta estructura de datos, fíjense, es utilizada en muchos ámbitos y representa lo que en la realidad nosotros tratamos de modelar en, también se llama, ¿no? Lista de espera, así, ¿ya? Pero al ser una lista de espera hay una noción implícita que se debe respetar, ¿no es cierto?, el orden de ingreso y nosotros a esa le vamos a llamar una cola. El modelo de administración que asume esta estructura de datos cola se denomina FIFO,
que te asegura que siempre el primer elemento que ha ingresado va a ser el primero en salir. Entonces, ¿qué te está asegurando? Que el orden de ingreso a estos datos o a esta colección para ser atendida siempre se va a respetar, ¿ya? Nuevamente, veamos, cuando utilizamos una cola, repito, probablemente va a ser para representar un conjunto o una colección de datos en la cual nosotros necesitamos respetar el orden de ingreso para probablemente atender los datos de la colección, ¿ya? Porque si no se da eso, entonces probablemente podríamos modelar esa colección como una otra estructura. Esta estructura cola es estricta. ¿Qué significa? Que yo no puedo ingresar un dato a la mitad de la cola, como en la realidad hacemos, ¿no? Nos vamos a colar en la cola. No, no hay eso. En esta estructura de datos realmente se administra de manera estricta el orden de ingreso, el lugar donde vas a ingresar y no se puede violar a la cola para poner un dato a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que representa esta estructura de datos. Para poder entonces pensar en esta estructura de datos, nosotros necesitamos tener la noción de que necesitamos dos puntos de acceso. Uno se va a llamar el frente y el otro que se va a llamar el final de la cola. Ya esos dos puntos de acceso necesitamos considerar, ¿ya? Porque a través de esos dos puntos de acceso nosotros podemos empezar a trabajar con la cola. El proceso que me permite insertar un dato en la cola se llama encolar. Y para encolar, la única información que se requiere es el dato que queremos poner a la cola. No se requiere ninguna otra información adicional. Y por defecto la estructura va a ubicar en el lugar que le corresponde a este dato que vendría a ser al final de la cola. Nunca lo va a insertar en otro lugar. ¿De acuerdo? Como les decía, esta estructura de datos modela el comportamiento de una cola, pero de a de veras, estricta, ya donde se respeta realmente el orden de ingreso, ¿ya? Y se te da el lugar que deberías tener por el momento en que has ingresado a la estructura. Por lo tanto, este proceso en colar, automáticamente dónde va a insertar el elemento en la colección al final. Nunca lo va a insertar en otro lugar. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos eliminar, entre comillas, ¿no es cierto?, un elemento de la cola, lo vamos a hacer a través de esta prestación de servicios que se llama decolar. Si yo quiero sacar un elemento de la cola, entonces simplemente le digo decolar y no necesito darle mayor información, ¿de acuerdo? Automáticamente la cola, para preservar su modelo de administración FIFO, ¿de dónde te va a sacar el elemento? Del frente de la cola, ¿sí? Y no te permite sacar de otro lado una cola estándar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos estos dos procesos, fíjense, de inserción y eliminación controlados y restringidos, estaríamos modelando el almacenamiento de una colección de datos bajo una facción FIFO, que el primero en entrar, vamos a asegurar que es el primero en salir, alias cola. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando nosotros queremos ver un dato de la cola y si es que estamos desde la perspectiva de atención, el único dato que podemos ver así de manera libre va a ser el dato que está en el frente. No tendría mucha gracia querer mirar a este para qué, diga, ¿no? Si estás en una cola, hay un orden, ¿no es cierto?, de acceso a la cola y probablemente si yo quiero ver si hay o no hay elementos y cuál hay en la cabecera, pues me voy a fijar en este. ¿Ya? En estas estructuras, entonces, tanto la pila como la cola, fíjense, son estructuras que son, si bien es cierto, restringidas en operación, esta restricción en operación también les da un poderío increíble a la hora de representar colecciones de datos que respetan esos modelos de administración. ¿Y por qué se supone que son estas estructuras poderosas? Porque debido a que son restringidas en operación, siempre se da implementaciones a sus operaciones estándares básicas que son bastante óptimas, ¿de acuerdo? Entonces, administrar los datos con las operaciones básicas en la estructura van a ser rapidísimas,
¿ya? Si es que se respeta el modelo de administración. Bien, implementaremos nuestras estructuras de datos y empezaremos con la pila. Ya habíamos dicho en la pila, para nosotros modelar el almacenamiento de una colección de datos como una pila, pues tenemos que tener la noción de dos datos, ¿no es cierto? Del tope y de la base de la pila, ¿ya? Entonces podríamos modelar así, toda pila que tiene el tope y toda pila que tiene una base de la pila, ¿ya? Entonces este elemento descansa o se pone sobre otro conjunto de elementos que están organizados finamente también como una pila. ¿Correcto? Entonces este sería el tope y este sería la base de la pila. Iremos a escribir. Vamos a hacer rápidamente acá y le decimos, en mi paquete de estructuras de datos lineales, vamos a pensar en una nueva estructura de datos lineal que se denomine pila. ¿Ya? Toda pila, al igual que toda estructura de datos que estamos pensando, resulta que es una estructura que tiene la misión de almacenar una colección de datos bajo un modelo de administración LIFO. ¿Me interesa mucho el tipo de datos que vamos a almacenar? Probablemente no. Lo que a mí más me interesa es que la administración de esta colección sea una LIFO. ¿Ya? Entonces, para proveer ese modelo de administración estricto, estamos pensando en cómo modelar mi estructura, ¿cierto? Y habíamos dicho que la estructura pila básicamente se la puede modelar con el conocimiento de dos datos, ¿no? Toda pila que tiene que saber dónde está el tope y nosotros tenemos que saber que toda pila tiene una base, ¿no? Los restantes elementos de la pila, aparte del tope, que también están organizados en una pila. Por lo tanto, el tope en este caso va a hacer referencia ya a un elemento y la base de la pila, fíjense, va a ser otra pila. ¿Ya? Esto se parece muchísimo a la implementación de una lista de simple enlace, ¿correcto? Entonces le proveeremos de constructor y le digo, bien, cuando se construya una pila, por defecto se la va a construir vacía. Cuando se dice que la pila está vacía, cuando no tiene tope, y si no tiene tope, pues tampoco tiene sentido que tenga base. ¿Ya? Ya habíamos dicho, toda estructura de datos por su naturaleza dinámica que crece, decrece por demanda, debería saber responder a esta pregunta. De saber el estado de la estructura, ¿cierto? Que me permita saber si es que la estructura es vacía o no. Entonces, ¿cuándo se dice que una pila es vacía? Cuando resulta que su tope no existe. Si su tope no existe, entonces la pila está vacía. Nada novedoso hasta aquí, solamente que estamos construyendo una pilita, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué no utilizamos una lista de simple enlace directamente? Porque en la lista de simple enlace se puede insertar donde sea, como quiera. Hemos hecho varias alternativas de inserción. En la pila no, ¿ya? Las pilas tienen restringido sus modalidades de inserción, ¿ya? Ok, una vez que tenemos eso, entonces, analizaremos las operaciones que debería proveer toda pila. Las básicas son el insertar, el eliminar y el acceder. El insertar, ¿cómo se provee? Con esta operación que también de manera distinguida en la pila se llama push, ¿ya? Para poder insertar un dato, se hace push. ¿Y qué necesitamos para poder hacer la inserción? Básicamente solamente el dato que quiero insertar. ¿Y cómo se inserta? Poniendo este dato en el tope, ¿de acuerdo? Y luego modificando la base. Entonces, si yo quisiera insertar un dato en el tope de la pila, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es agarrar este tope de mi pila y pasarlo a la base de la pila. Y luego actualizar mi nuevo tope, ¿de acuerdo? Eso deberíamos hacer, ¿ya? Yo paso el tope de esta pila a la base y luego actualizamos el tope. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces escribiremos, le decimos. El procedimiento que me permite insertar un dato en la pila se denomina push, ¿ya? Y básicamente, bueno, como tenemos estructuras
que son recursivas y además dinámicas en su concepto, tenemos siempre, ¿no?, que trabajar en estas dos opciones. ¿Qué pasa si la estructura está vacía? ¿Y qué pasa si la estructura está no vacía? Si estuviera vacía, eso quiere decir que no hay elementos en la pila y este dato que estoy queriendo insertar vendría a ser el primer dato de la pila, ¿correcto? Entonces mi tope va a ser el dato y la base sobre la cual se pone este tope resulta que va a ser una pila vacía, ¿correcto? Entonces por debajo tenemos una pila vacía, no hay datos y encima le ponemos este dato que tenemos que ingresar. Listo, acabamos de ingresar en el caso de que la pila esté vacía. Pero si es que estuviera no vacía, lo que yo tengo es que poner el tope, fíjense, en la base. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer? Le vamos a hacer de esta forma. Ya le voy a decir mi base debería cambiar. Y deberíamos armar, dice, una nuevecita pila, ¿ya?, con el dato del tope, fíjense, y con la base de esta pila. Entonces voy a agarrar esta pila que tenemos aquí, que tiene tope y base, y la voy a construir como una nueva pila y esa va a ser mi nueva base. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo esto como la nueva base, fíjense todito, esta es la nueva base, entonces recién en mi tope le pongo el dato que quiero añadir. Listo, acabo de insertar el dato. ¿Cuántas operaciones necesito hacer para poner un dato en la pila? Simplemente dos, ya sea si está vacía o ya sea si está no vacía. ¿Cuántas operaciones? Dos. Si la pila tuviera 1000 datos, ¿cuántas operaciones tengo que hacer para poner un dato? Dos. Si la pila tuviera 10 datos, ¿cuántas operaciones tengo que hacer para poner un dato? Dos. Si la pila estuviera vacía, ¿cuántas operaciones tengo que hacer para poner un dato? Dos. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se llama que esta operación, fíjense, de ingreso de un dato es de alto rendimiento. Es independiente de la cantidad de datos que tenga la estructura. ¿Ya? ¿Y por qué podemos hacer esta clase de implementaciones tan rápidas? Porque estas estructuras son restringidas en operación. Debido a que nosotros no le vamos a permitir insertar donde sea, entonces mis operaciones, al ser restringidas, la vamos a hacer y vamos también a pensar una estructura adecuada para modelar esta pila que me permita tener operaciones de alto rendimiento, ya que sean rapidísimas. Entonces, realmente, si nosotros queremos tener una colección en una facción como resultado de apilar, me va a convenir utilizar una pila que utilizar una lista como si fuera una pila. ¿De acuerdo? Eso es lo que les estoy diciendo, porque las operaciones en la pila van a ser súper rápidas. Para poder hacer este proceso, nosotros hemos necesitado o requerimos un constructor que tenga esta firma, ¿no? Que responde a esta firma. Entonces le vamos a poner un constructor privadísimo que me permita hacer este trabajo, donde nosotros recibimos un tope y nosotros recibimos una pila que se compromete a tener cosas de clase P como base, ¿sí? Entonces, el tope de este objeto que estoy construyendo se va a establecer con el tope que me están mandando y la base del objeto que estoy construyendo se va a establecer con la base que me están mandando. Entonces, este constructor, fíjense, es este, ya que es de uso exclusivo de los objetos de clase pila. Acabo de insertar un dato en la pila, ¿ya? Y siempre, ¿dónde lo voy a insertar? Al tope. Seguimos. La otra operación que es importante en la pila viene a ser el pop, que modela la operación de eliminación controlada de la estructura, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar este elemento, fíjense, del tope, y este tope de la pila base ahora va a pasar a ser el tope de la pila original, y esta va a ser la base de la pila original, ¿de acuerdo? Entonces haremos eso, vamos a hacer una eliminación por sustitución. Entonces, cuando yo le digo pop a la pila, no necesito decirle de dónde ni qué dato vamos a sacar. Automáticamente la pila decide, ¿no es cierto?, cuál dato eliminar y siempre va a eliminar el dato del tope, ¿ya? Siempre, fíjense. Si la pila está vacía, hacemos esto. Pero si la pila estuviera no vacía, vamos a proceder de otro modo.
Si la pila está vacía, entonces no hay dato que eliminar. Eso es fácil. Pero si la pila estuviera no vacía, el dato que nosotros estamos queriendo eliminar se encuentra en el tope de la pila. Ya, una vez que hacemos eso, entonces reemplazaremos. Ahora el nuevo tope de la pila va a ser el tope que tiene la pila base y la nueva base de la pila va a ser la base de esta pila. ¿Listo? Acabamos de eliminar por sustitución. En el peor de los casos, fíjense, cuando yo quiero eliminar un dato de la pila y la pila está no vacía, ¿cuántas operaciones voy a hacer? 1, 2, 3. Nunca más. Si la pila tiene 100 datos, 3 operaciones. Si la pila tiene 1000 datos, 3 operaciones, porque no recorremos la totalidad de la estructura para eliminar. ¿De acuerdo? Eso le da un poderío en la velocidad de respuesta a estas operaciones básicas estándares que tiene esta estructura. ¿Y todo por qué? Porque es una estructura restringida en operación. Me he permitido tener un diseño que promueva, ¿no?, la eficiencia de esta estructura. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es el top, que es el procedimiento que equivale a acceder a un elemento de la pila. Si nosotros quisiéramos acceder a un elemento de la pila sin desbaratar la pila, el elemento candidato a acceder vendría a ser el elemento que está en el tope, ¿de acuerdo? Porque acceder a otro elemento significaría desbaratar la pila y yo no quiero, ¿ya? Estas estructuras, entonces, repito, son estrictas, ¿no es cierto? En el concepto mismo de lo que significa pila, cola, son estrictas, ¿ya? Bien, entonces le decimos, este proceso que me permite ver o acceder a un elemento de la pila, por la implementación que tenemos aquí, básicamente sería esto, ¿de acuerdo? Si el tope no existe, quiere decir que está vacía, por lo tanto mi respuesta es no existe. Pero si la pila está no vacía, ¿a qué dato estoy accediendo? Al elemento que está en el tope de la pila. Y listo, ya está. Acabamos de implementar mi estructura de datos pila con sus operaciones básicas estándares que me permiten modelar de manera estricta ese modelo de administración que se llama LIFO. ¿Ya? Vengamos acá. Vamos a mirar y le vamos a poner una clase de prueba y lo vamos a escribir aquí. Ya vamos a escribir rápidamente acá. No vamos a grabar. Y le digo, vamos a hacer un test, ¿ya?, de la pila. Queremos saber cómo funciona. Y estas estructuras que aunque a ustedes les parezca probablemente que son que se llaman muy simples y demasiado estrictas, les cuento que son estructuras sumamente poderosas para modelar un conjunto de cosas, ya dentro del ámbito de la computación y fuera del ámbito de la computación también. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una traza de ejecución de un proceso recursivo, como hemos hecho alguna vez al principio del semestre, habíamos hecho el debugger, ¿no es cierto? Y vamos mirando cómo funciona. Entonces, para que no exista confusión, para que exista una traza correcta de ejecución, se utiliza una pila de ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, en la pila se va poniendo los procesos que se están llamando, se están invocando. Y bien termina un proceso, se saca ese proceso de la pila y se continúa con el que estaba abierto, ¿ya? Hay muchas utilidades de esta estructura. Es pequeña, es concisa, pero es muy poderosa para representar información en algunos contextos. Entonces, construiremos, ¿de acuerdo? Nos vamos a construir objeto de clase pila que se comprometa a tener cosas de clase estrella. Si en este instante de tiempo, ¿sí?, nosotros le preguntamos a la pila, a esta pilita, ¿será que estás vacía? ¿Qué debería responderme? ¿Qué me debería responder? ¿Están durmiendo, chicos? True. True. Gracias. Sí, ¿no ven? Entonces, si luego yo a esta pila, fíjense, le insertamos, ¿y cómo se inserta? Con este mensaje, ¿no ve? Yo le voy a poner hola, y luego insertamos más, ¿de acuerdo? ¿Mm?
le digo, sas, insertamos. ¿Cómo estás? ¿De acuerdo? ¿Cómo estás? Bien. Y bien. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esa. ¿Ya? Si en este instante de tiempo ahora le volvemos a cuestionar, ¿no es cierto?, a la pila, y le digo, oye pila, ¿estás vacía? ¿Qué debería decirme? Falso, ¿correcto? Porque ya tiene 5 elementos. Si en este instante de tiempo yo a la pila le digo, quiero saber cuál es el elemento que está al tope, ¿qué me debería responder? Bien. Bien, ¿de acuerdo? Porque es el último que ha entrado, ¿no es cierto? Es el que está accesible. Si yo en este instante de tiempo le digo, bueno, quiero ver el tope, ¿no es cierto? Esto es el tope. Si yo aquí le digo, quiero hacer un pop, esto está mal, he copiado, lo he reescrito, ¿no? Si yo quiero hacer un pop, ¿qué me debería devolver? Bien. Bien. Si vuelvo a hacer un pop, ¿qué me debería devolver? ¿Estás? ¿Qué me debería devolver? ¿Estás? Sí, bien, de nuevo debería devolver. ¿De acuerdo? Porque aquí solamente he mirado, aquí he eliminado, aquí estoy eliminando. ¿Ya? Van a tener cuidado, ¿no ve la diferencia entre pop y top? Que es que el top solamente accede, no elimina. El pop accede y elimina. Acá sí recién debería darme estas. ¿De acuerdo? Ok, compilaremos y veremos si es que esto está funcionando bien. Evaluamos nuestro test y fíjense, pasa de manera correcta. ¿Ya? Acabamos de evaluar comportamiento de la pila y es correcto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué nos está quedando de lección aquí? Es interesante en una pila insertar un elemento en la késima posición. No, ¿de acuerdo? Porque si quieres insertar el elemento en la késima posición, entonces probablemente no deberías apilar, ¿correcto? Porque cuando tú apilas, no te estás cuestionando, no ve en qué lugar vas a poner, siempre pones encima, 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 encima. ¿Ya? Eso es. Bien, vamos a venir a ver esta otra estructura de datos, que es la cola. ¿Ya? En la cola, a diferencia de la pila, pues hay dos puntos de acceso a la estructura. ¿Ya? Uno es el frente y el otro es el final. Y dependiendo de la información o de las cosas que queramos hacer con esta estructura, entonces vamos a utilizar uno de los dos puntos de acceso a la estructura. Entonces requerimos realmente tener esos dos puntos de acceso que son el frente y el final. Vamos a decidir implementarlo similar a una lista de doble enlace, ¿ya? Y vamos a decir que tanto el frente y el final van a ser referencias a nodos de doble enlace. ¿Por qué decido implementar como una lista de doble enlace? Por la movilidad que tenemos dentro de la estructura, ¿de acuerdo? Y a mí no me interesa, por ejemplo, acá solamente tener la información del frente, porque sabemos que por el punto de acceso, por el final también es un punto de acceso para hacer algunas operaciones. Entonces voy a tener esta implementación. Ya la cola va a ser, entonces, una estructura basada en nodos de doble enlace con doble referencia al frente y al final. ¿No? Analizaremos entonces sus operaciones. Antes, pero vamos a ir a implementar esto y dice, ya, tenemos esta estructura de datos que se llama cola. ¿Ya? Y las colas similares a las pilas son estructuras restringidas en operación. Y similar a cualquier estructura, vamos a decidir que estas colas, a mí me interesa, ¿no? Modelar la administración. Por lo que vamos a ponerla como una estructura genérica, que lo que aquí prima es que tiene un modelo de administración fijo, ¿ya?
Y el tipo de datos que vamos a almacenar, pues no es tan importante, digamos, que nos entretengamos. Lo que más nos importa es la administración. Ok, para poder hacer y modelar esta estructura, nosotros hemos decidido utilizar nodos de doble enlace que estén referenciados uno por el frente y otro por el final. Acá van a tener cuidado, ¿no? Final es una palabra reservada en Java, por lo tanto vamos a utilizar fin para identificar el final de la lista o de la cola, ¿ya? En este caso, si nosotros quisiéramos construir un objeto de clase cola, por defecto, ¿cómo lo vamos a construir? Lo vamos a construir vacía. ¿Y qué significa? Que no hay frente ni final en la estructura, ¿ya? Ya estamos en condiciones de responder la pregunta vacía, ¿cierto? Si me preguntas si la estructura está vacía, ¿cuándo se supone que la estructura está vacía? Cuando resulta que el frente es igual a null. ¿Ya? Si el frente es null, entonces esta estructura está vacía. Listo. Ahora sí, analizaremos las prestaciones de servicio que puede prever toda cola. Y al igual que la pila, al ser una estructura restringida en operación, pues tenemos que, primero, diseñar una forma de representar esta estructura que me promueva la velocidad de las operaciones. Realmente tiene que valer la pena utilizar una cola versus usar una lista como si fuera una cola, ¿ya? Y aquí, ¿dónde le vamos a sacar provecho a la cola? Es que como tiene restricción en operación, pues yo voy a diseñar una estructura que me permita promover, ¿no es cierto?, la eficiencia de las operaciones y en este caso he decidido que tener estas dos referencias, que son los puntos de acceso a la cola, deberíamos conocerla. ¿Ya? Ok. Entonces veamos, dice, para poder encolar un dato en la lista o en la cola, lo que tenemos que hacer es, primero, construir, ¿no es cierto?, el nodo que va a contener el dato que vamos a encolar. Lo siguiente que tenemos que hacer es enlazarlo al final de la lista. Y lo último que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Es actualizar el enlace al final. Listo, acabamos de encolar un dato en la lista. ¿No ven? No tengo que recorrer, o en la cola, ¿no? No tengo que recorrer los datos, nada, es rápido. Como sabemos dónde está el final de la cola, básicamente es enganchar el nodo ahí y actualizar la referencia al nuevo final. ¿No? Haremos eso entonces. Le decimos, para poder encolar un dato en la cola, lo único que nosotros necesitamos saber es el dato, ya que queremos encolar. Y bueno, vamos a proceder de la siguiente manera. Dice, para poder ingresar este dato en la estructura, pues nosotros necesitamos poner este dato en una estructura nodal, ya que es la que me está ayudando a registrar, ¿cierto? O a ingresar datos en la estructura. Y siempre tenemos que ver de manera separada cuál es el procedimiento que vamos a realizar cuando la estructura está vacía y qué vamos a hacer cuando la estructura está no vacía. Ahorita hemos analizado cuando la estructura está no vacía, ¿cierto? Entonces, pero es facilito. ¿Qué sería? ¿Cómo se insertaría un dato que vive en el nodo P cuando la cola está vacía? Básicamente, entonces, el frente de la cola y el fin de la cola van a ser el nodo que contiene al dato. Acabamos de construir una cola que tiene un solo dato. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Ya está? Pero si es que la cola estuviera no vacía, entonces básicamente tenemos que hacer esos tres pasos, ¿no es cierto? Tengo que generar los enlaces, enganchar ese nodo P al final de la cola. Entonces le digo, al final de la cola, en su sucesor, nosotros vamos a poner a P. De manera recíproca, le digo, en el antecesor de P, nosotros a quién deberíamos estar enganchados al final, al fin. Este no es final, ¿no? Me está pintando, al fin. Correcto. ¿Y mi nuevo fin quién va a ser? Mi nuevo fin va a ser ahora P. Listo. Acabo de encolar el dato en la cola. ¿Ya? Independientemente de la cantidad de datos que tenga esta cola, fíjense, en el peor de los casos, ¿cuántas acciones vamos a hacer? 1, 2, 3, que encima son sencillas.
¿Ya? A eso se llama operación óptima. ¿De acuerdo? Porque no tenemos que barrer la estructura, no tenemos que acceder secuencialmente a la estructura para hacer una inserción. No. Sabemos exactamente dónde insertar y ahí vamos a insertar. ¿De acuerdo? Ok. El decolar es la operación que equivale al eliminar un dato de la cola. Y similar, ¿no?, a lo que teníamos en la pila, cuando nosotros le pedimos eliminar a una cola, no necesitamos decirle de dónde, cuál dato, automáticamente la cola va a promover el modelo de administración FIFO y de dónde debería eliminar el dato del frente. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es? No tenemos ni siquiera que buscar el frente, ¿correcto? El frente ya sabemos dónde está. Ahí está. Lo único que tenemos que hacer es actualizar mi nuevo frente ya no es este amarillo, es este café. Y lo siguiente que tenemos que hacer es hacer desaparecer ese nodo amarillo de la estructura, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacemos desaparecer? Fíjense, este elemento frente de la cola ya no debería tener un antecesor, ¿correcto? Listo. Entonces vamos a hacer eso. Bien, dice, proceso que me permita eliminar un elemento de la cola y por defecto siempre lo hace del frente. Entonces el dato que queremos eliminar es ese, ¿ya? Y siempre, ¿no?, pensar en las dos alternativas que se tiene de ser de la cola. Si es que está vacía, hacemos esto. Pero si está no vacía, hacemos esta otra cosa. Si es que está vacía la cola, entonces no hay dato a eliminar, ¿correcto? El dato es nulo. Pero si está no vacía, fíjense, el dato que queremos eliminar, ¿dónde se encuentra? En el nodo frente. ¿En qué parte del nodo frente? En la parte del dato del nodo frente. Ya van a tener harto cuidado. No, el dato no es el frente, sino el dato es el dato que está en el nodo frente. Y lo siguiente que hacemos es actualizar, ¿correcto? Ahora mi nuevo frente, fíjense, se va a actualizar. Resulta que el nuevo frente va a ser el sucesor de frente. Ya acabamos de hacer este cambio acá. ¿Bien? Este cambio acabamos de hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer es actualizar este enlace antecesor. Fíjense, y tenemos que volverlo así para que sea nuestra cola consistente. Pero acá tenemos un caso especial. ¿Qué pasa si es que la estructura tiene un solo dato? Entonces, si tiene un solo dato, sería así, ¿no es cierto? Mi frente estaría referenciando aquí y su sucesor estaría en null, ¿correcto? Entonces, si solamente hay un dato. Si yo le digo el sucesor de frente, este sería null. Eso querría decir que yo no tengo que actualizar este enlace porque no existiría el nodo sucesor de frente. Y entonces, eso vamos a controlar. ¿De acuerdo? Acá le voy a preguntar. Si en algún caso, fíjense, ese nodo sucesor de frente no existe, quiere decir que la cola tenía ¿cuántos datos? Exactamente uno. ¿Ya? Y acabo de eliminar o tengo que eliminar ese único elemento que tenía. Ya mi frente es null. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que mi fin también sea null. Porque si resulta que la cola tenía un solo dato, tanto el frente y el fin estaban haciendo referencia al mismo nodo. Entonces, si yo elimino el nodo del frente, también debería eliminar el nodo fin. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Se Sí, sí, entiende ese escenario? Sí, ¿verdad? Ok, si el frente no es null, fíjense, si el frente, el nuevo frente no es null, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actualizar ese enlace. Ya, eso vamos a hacer. Entonces le digo, el antecesor del frente debería ponerse en null. ¿Correcto? Listo, acabo de insertar. Por lo tanto, acabo de eliminar. Para eliminar un dato, lo peor que me puede hacer es hacer una, dos, tres acciones. Y fíjense, las acciones son simples. Nunca de ellas necesitamos recorrer ni nada. A lo sumo miramos al sucesor, a lo sumo miramos al antecesor, pero más allá no recorremos. ¿Ya? Eso le da una velocidad impresionante
a la hora de eliminar un dato en esta estructura de datos cola. Ya no importa la cantidad de datos que tenga. Por último, la operación ver en una cola, ¿qué me permite? Me permite acceder a un elemento de la cola. En este caso, el elemento posible de ver sin desbaratar la cola es el dato del frente, ¿ya? Básicamente. Entonces, ¿esto cuánto me va a costar? Es bastante barato porque no tengo que ir a buscar el dato, ¿correcto? Y yo ya sé por defecto a qué dato tenemos que hacer referencia. Entonces, el dato al que se puede acceder de manera directa y por defecto es el dato que vive en el frente. Acá sí tengo que hacer una diferencia, ¿no? Si la cola está vacía, pues procedemos de una forma, pero si la cola está no vacía, vamos a proceder de otra. Si la cola está vacía, quiere decir que no hay dato a acceder. Pero si la cola está no vacía, el dato que nosotros estamos queriendo acceder es el dato que vive en el nodo frente, ¿cierto? Entonces vamos a pedir el dato que vive en el nodo frente y ese es el dato que quiero acceder. ¿Listo? Acabamos de implementar la cola, fíjense, con sus 4 operaciones estándares básicas controladas. A esta estructura de datos no tiene sentido que le aumentemos operaciones extras de inserción, eliminación, búsquedas, qué sé yo, no tiene sentido, porque la intencionalidad aquí no es almacenar los datos para buscar. La intencionalidad en una cola es almacenar los datos para poder respetar el modelo de administración FIFO, que el primero que entre sea el primero en salir. Lo mismo en la pila, ¿cierto? En la pila probablemente no tiene sentido que yo apile cosas luego para buscar, no. Yo voy a apilar cosas porque me interesa poner uno encima de otro, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, las operaciones más importantes son aquellas que me permitan modelar esa forma de administrar la colección. ¿Ya? Por esa razón se dicen que estas dos estructuras son lineales, pero son restringidas en operación porque respetan un modelo estándar o un modelo predefinido de administración. ¿Ya? Y la intencionalidad de implementar estas estructuras, fíjense, responde a eso, ¿no? Responde a la necesidad de respetar esos estilos de administración. Le vamos a poner una clase de prueba y aquí escribimos, ¿no? Vamos a escribir una clase de prueba que me permita ver que funcione bien esta estructura, ¿ya? Entonces le digo, vamos a hacer un test básico de la cola. Vamos a hacer uno por operación, vamos a hacer uno total. Y le digo, vamos a construir una cola que se comprometa a tener cosas de clase string, a la cual le voy a llamar la cola. Siempre cuando nosotros trabajamos con una estructura de datos, la estructura de datos tiene que existir, ¿cierto? Porque si no existe, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con la estructura? Entonces, siempre la construimos. Ahora sí, a partir de aquí, vamos a empezar a probar la estructura, ¿no? Si a la cola le decimos en este instante de tiempo si está vacía, la respuesta correcta que yo espero es true, ¿ya? Si en la cola nosotros le decimos encolar, vamos a encolar estos datos, entonces acá, por ejemplo, yo le digo nuevamente, ¿no? Hola, y encolamos. Esto dice encolar, ¿ya? Y encolamos nuevamente otro dato. Aquí le digo como. Y le decimos, estás bien. ¿Ya? Misma idea, ¿no? En la cola. Si en este instante de tiempo yo le pregunto a la cola, ¿será que estás vacía? ¿Qué me debería responder? Espero que me responda falso, ¿cierto? En este instante de tiempo yo le pido a la cola, quiero ver, ¿qué me debería de responder? Hola. Hola, ya que es el primero que he ingresado. Si en este instante de tiempo yo le digo, quiero decolar, ¿qué me debería responder? Hola, ¿cierto? Si yo decolo, fíjense,
Si decolamos otro elemento, ¿qué me debería responder? ¿Cómo? Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos privilegiando aquí? Fíjense, el primer elemento que hemos ingresado va a ser el primero en salir. Y no necesito decirle, no ve explícitamente, quiero que salga el primero, no. Lo único que le decimos decolar y la estructura automáticamente se va a empezar a comportar bajo ese modelo de administración FIFO. Compilaremos y veamos si está funcionando. Y sí, ha corrido de manera correcta. ¿Ya? Estas dos estructuras, fíjense, con esas operaciones que ya les hemos puesto, y si realmente nosotros utilizamos y tenemos en algún problema una necesidad de almacenar una colección de datos bajo el modelo FIFO, con una cola es más que suficiente para poder trabajar con esa colección de datos. ¿De acuerdo? Porque, repito, probablemente cuando tenemos una cola no me interesa acceder al enésimo elemento, me interesa atender esa cola de datos, ¿ya? Y me interesa atenderlos con ese modelo FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Primero en entrar, primero en ver también. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Primero en acceder. O sea, no deberíamos estar accediendo a cualquiera, ¿ya? Esa es la idea. Bien, dentro de estas estructuras de datos lineales que son restringidas en operación, básicamente las pilas, salvo las capacidades de almacenamiento que tengan, pueden haber, ¿no? Pilas que tienen capacidad limitada de almacenamiento, pueden ser pilas como la que hemos hecho, que su capacidad de almacenamiento no se determina a priori, pues no hay mayor cantidad, digamos, diferente de pilas. ¿Ya? Hay algunas otras que tienen similar comportamiento a una pila, pero funcionan diferente, digamos, que son los hips. Pero pilas, básicamente vendría a ser esta pila estándar que hemos escrito. ¿Ya? Dentro de las colas, sin embargo, se puede encontrar una subclasificación de colas. Que en esencia van a tratar, ¿no? de representar lo que es una cola, pero van a añadirle o van a modificar alguna de las formas, ¿no? de operar sobre la cola. Esta, que se llama la bicola, fíjense, aprovecha los dos puntos de acceso que tiene toda cola para hacer inserciones y para hacer eliminaciones. Entonces, el encolar en una bicola automáticamente inserta el elemento al final. El decolar elimina automáticamente de la bicola del frente. Ya, eso no cambia, ¿no es cierto? Es el mismo comportamiento que se tiene en una cola estándar. Pero además de ese comportamiento de la cola estándar, la bicola añade dos comportamientos más. Uno que es salir de la cola, que sería equivalente a eliminar el dato que está al final de la cola. Entonces, cuando nosotros sacamos un elemento de la cola, si no es por el frente, la otra opción podría ser por el final. Y eso no significa que la cola se desbarate, ¿cierto? Lo que queda sigue siendo cola. Lo que no te permite, digamos, una cola es eliminar un elemento de la késima posición, porque no tiene sentido, porque no estoy siguiendo el modelo de administración que me dice que el primero en entrar es el primero en salir, ¿correcto? Pero sí aquí eventualmente en una bicola te puedo dar esta relajación de abandonar la cola sin ser atendido. Y la única vez que abandonas la cola es cuando no perjudicas a nadie, digamos, en la cola y es cuando estás al final. Otra de las cosas que te permite hacer una bicola es insertar un dato, pero de manera así, frontal al frente de la cola. ¿De acuerdo? Y este sistema, fíjense, de atención al cliente es completamente válido, sobre todo en los bancos. A veces cuando tú vas a un banco, haces tu cola y supongamos que vas a hacer una transacción que requiere el permiso del jefe de cajeros, entonces el cajero te va a decir, ¿sabe qué? Yo necesito tener la autorización.
Ya, por favor, me espera un momento y tú le dices, no, y tengo que sacarme otra ficha. No, te dice, le voy a llamar cuando ya tenga la autorización. Entonces me voy a sentar tranquilamente a esperar y sigue atendiendo, ¿no es cierto? A los miembros de las colas que estaban haciendo cola y una vez que ya tenga mi problema resuelto la cajera, entonces me mete delante del resto de las personas para atenderme. ¿De acuerdo? Entonces la única estructura que me permitiría hacer eso sería una bicola. La cola no te permite hacer eso. Ya una cola estricta estándar es como la que hemos visto hace rato. Entonces esta bicola te permite meter un dato a la estructura y siempre lo va a hacer insertar, ¿no? El dato y lo va a hacer por defecto siempre al frente de la estructura, ¿ya? Estas se las dejo como tarea. Entonces, ¿cómo vendría a ser esto? Así vendría, fíjense, una bicola. Eso tienen que hacer, ¿no? Tienen que implementar la bicola. Resulta que por esencia es una cola, ¿ya? Esa es una bicola. Y bueno, no sé qué tendrá, ustedes vayan a analizar esto como modelan, pero lo único que yo sé es que una bicola es una estructura de datos genérica, ¿ya? Que se basa sobre este otro tipo de objetos que es una cola, ¿no? Entonces, el comportamiento base lo tiene la cola y la bicola lo que va a hacer es extender, ¿no es cierto? Le añade estas otras dos operaciones más a las operaciones estándares de una cola. Hay varias colas, ¿sí? Pero vamos a ver solamente dos nomás, aparte del estándar. Y esta que es la cola de prioridades. Una cola de prioridades, como se imaginará, me permite almacenar una colección de datos priorizables, primera cosa, ¿cierto? Y en la cola, lo que sucede es internamente que se genera una segmentación, ¿ya? De la cola. Y cada segmento va a atender a una prioridad dentro de los elementos que se pueden tener en la cola. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de prioridades, de tener datos priorizables, un conjunto de objetos priorizables, lo que se hace es más o menos discriminar estos datos por algún criterio de clasificación o subclasificación. Ya yo tengo, por ejemplo, las personas. Y dentro de las personas vamos a discriminar, vamos a subclasificar las personas de la tercera edad, las personas embarazadas, las personas con niños, las personas que tienen alguna situación especial, digamos, o alguna, sí, situación especial y las del resto, ¿no? Las del montón. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos esta clase de discriminación por algún criterio y establecemos estos grupos, digamos, tercera edad, personas embarazadas, cosas así, ¿por qué quisiéramos hacer esta discriminación o esta subclasificación? Porque probablemente en términos de cola, a nosotros nos interesa establecer una relación de orden y a prioridad eso significa, ¿no? Que se atiende primero antes de este otro. Entonces, cuando yo digo primero este, segundo este, tercero este, yo estoy hablando implícitamente de una relación de orden, ¿no? Entonces, las personas de la primera edad o de la tercera edad tienen mayor prioridad. Eso quiere decir que una relación de orden se encuentran primero. Ya las personas embarazadas están en segunda prioridad. Eso quiere decir que están después de las personas de la tercera edad. Por lo tanto, fíjense, cuando se habla de bloques o de segmentos de priorización, estos segmentos me generan una relación de orden. ¿Ya? Entonces, internamente, imagínense, la cola va segmentándose, ¿cierto? En porciones. Entonces, la porción de los de la tercera edad, la porción de las personas embarazadas, la porción de las personas con niños y así, ¿de acuerdo? Y se va poniendo estas porciones una detrás de otra. ¿Y cómo se van a ir ubicando una detrás de otra? Por la relación de orden que tengan. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos insertar o encolar un dato en una cola de prioridades, el dato que nosotros vamos a insertar necesariamente tiene que establecer una relación de orden sobre la base de su prioridad.
o que es lo mismo decir tiene que ser priorizable, ¿ya? Entonces, cuando nosotros encolamos un dato, pues no necesariamente va a venir acá, al final de la cola, va a depender de la prioridad. Ya, si la prioridad me dices que de alta prioridad, entonces probablemente se va a insertar aquí, se va a insertar al final del segmento que está destinado a su prioridad, ¿ya? O se podría insertar acá, ¿ya? Al final del segmento que está destinado a su prioridad. En estas colas de prioridades, entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el método de inserción, pero eso va a cambiar internamente. Para fines de la cola de prioridades solamente hay un modo de insertar un dato y se llama encolar. Internamente nosotros tenemos que encontrar el lugar correcto donde le corresponde insertarse en la estructura cola. ¿Ya? En la cola de prioridades, entonces, si lo vemos así de manera plana o sin mayor análisis, la operación de insertar un dato en la estructura es un poco más costosa que una inserción en una cola estándar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que buscar el lugar donde le corresponde acceder. Entonces, no me va a quedar otra que hacer un recorrido en la estructura, ¿ya? Para ubicar en el lugar que le corresponde al dato. Uno de sus compañeros esta mañana me decía, dicen, entonces una cola de prioridades la podemos modelar como una cola de colas, me decía. Bueno, podría ser una alternativa. Pero ¿qué problema tenemos en esa forma de representar como una cola de colas? Es que yo necesitaría saber a priori, ¿de acuerdo? La cantidad de segmentos en los cuales la cola de prioridades se va a dividir, ¿ya? Supongamos tres, digamos, alta, media, baja. Entonces, si es que yo supiera eso, yo podría tener tres colas, ¿no es cierto? Para poner a los de alta, para poner a los de media, para poner a los de baja. Pero ahí tenemos un pequeño gran problema. ¿Qué pasa si la cantidad de prioridades que administra la cola es equivalente a la cantidad de datos que va a tener la cola? Entonces prácticamente yo tendría una cola por dato. Eso ya no es manejable, ¿correcto? Entonces, fíjense, si la cola de prioridades lo podría utilizar como una estructura de orden, ¿se dan cuenta? Obviamente, pero no accesible a cualquier lugar, ¿ya? Si quieres tener una estructura de orden que no tenga el modelo de administración FIFO, entonces tienes que implementar tu propia estructura o tienes que implementar una estructura o una construcción funcional que solamente te brinde la opción de ordenar. Ya, pero si no, no valdría la pena, ¿de acuerdo? Implementar una estructura que te permita almacenar datos ordenados. En la cola de prioridades sí te almacena orden, pero bajo la prioridad. Entonces, esa manera de implementar que me sugería su compañero no sería interesante, ¿ya? Porque dependería mucho de la cantidad de prioridades que va a almacenar la estructura. ¿Ya? Y lo peor que te puede suceder es por cada elemento que tiene la estructura, que ese elemento le corresponde una prioridad. Ahí sí que sería una tragedia, ¿no? Si tenemos 1000 elementos en la cola, vamos a tener 1000 prioridades y 1000 colas. No es interesante, ¿ya? Entonces, la cola de prioridades se mantiene como una sola estructura, fíjense, en la cual internamente nosotros tenemos manera de identificar cuándo termina un segmento y cuándo empieza otro segmento. ¿Y cómo se identifica? Por la prioridad de los elementos, básicamente, ¿no? ¿Y por qué? Repito, al tener prioridades, indirectamente nosotros estamos estableciendo relaciones de orden, ¿ya? Entonces, ¿cómo vendría a ser la firma de este tipo de objeto? Dices, nosotros tenemos una cola de prioridad. La cola de prioridades que resulta ser una cola. Ya toda cola de prioridades es una cola. ¿Qué operaciones provee? El encolar, el decolar, el ver y si está vacía. ¿Ya?
El decolar, fíjense, es equivalente al decolar de una cola estándar. Siempre va a eliminar el nodo o el dato que está al frente de la cola, ¿ya? Pónganse a pensar que lo que estamos modelando es una cola de prioridades, una, no varias, ¿no ve? Una cola de prioridades. No estamos pensando en una multicola, es bien diferente una multicola. Esta es una cola de prioridades, solamente hay un punto de acceso y un punto de atención, ¿ya? Desde ese sentido, entonces, la atención de los datos de una cola va a ser equivalente a cómo atendemos, no a cómo decolamos en una cola estándar. ¿No? A ver, ¿qué hace la diferencia acá? La cola de prioridades también va a ser una genérica, me va a permitir almacenar objetos de clase T. Pero la diferencia en una cola de prioridades, bicola y cola, además obviamente del comportamiento, va a radicar en la cualidad de los datos que va a almacenar. En una cola de prioridades yo ya no me puedo dar el lujo de almacenar cualquier tipo de datos. Estos datos tienen que responder y tienen que cumplir la condición de ser datos que establecen relaciones de orden entre los datos de la misma naturaleza. Entonces, estos datos que yo almaceno en una cola de prioridades tienen que permitir relaciones de orden, ¿ya? Tienen que ser comparables, ¿ya? Y nosotros decimos que esos datos que son comparables los vamos a propagar al modelo base, ¿ya? Y donde probablemente nosotros vamos a sacar el provecho o la funcionalidad de establecer relaciones de orden en una cola de prioridades va a ser en el proceso de inserción, en el encolar. ¿Ya? Para encolar nosotros necesitamos comparar el dato con los restantes datos de la estructura para encontrar el lugar que le corresponde a la hora de inserción. Ya, entonces la firma sería esa, fíjense. Una cola de prioridades es una cola, pero a diferencia de la cola y la cola de prioridades no se compromete a almacenar cualquier tipo de datos. Almacena datos que son priorizables, por ende son comparables. ¿De acuerdo? Tarea para ustedes completar la implementación de esas dos estructuras de datos que son restringidas en operación, que debido a su naturaleza y cómo almacena, entonces en una le vamos a añadir dos operaciones de todas maneras controlada y en la otra vamos a modificar, ¿cierto? Una de las operaciones que me permita administrar una cola segmentada, ¿no? Por prioridad. ¿Alguna pregunta? Bien, como no hay preguntas, mañana se los voy a subir este paquete que acabamos de hacer para que lo completen. Recuerden que deberían estar completando los procedimientos, las implementaciones de las operaciones de las estructuras lista doble enlace y lista circular simple enlace, ¿ya? Y completar todas las operaciones de las listas de simple enlace y circulares doble enlace. Con esto habríamos terminado la clase de hoy. Nos vemos el día lunes si es que no tienen preguntas. ¿Dudas? Ninguna, Inge. Muchas gracias. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes.